Y hoy tengo por consigna llevar adelante lo que es el crecimiento espiritual. ¿Cuántos saben que crecer espiritualmente bendice a la iglesia? No vas a crecer para verte más grande espiritualmente. Vas a crecer para que la gente pueda verte y seas un modelo y los puedas edificar con lo que has aprendido del Señor. Yo no quiero verme tan espiritual y no poder esas experiencias de parte del Señor a través de lo espiritual que he aprendido, no tener herramientas prácticas para enseñarle a ustedes lo que es ser una persona espiritual. Así que crecemos en estatura cuando cuidamos nuestro cuerpo, lo tenemos en salud, en equilibrio, somos gente saludable. Crecemos también cuando nuestras emociones, la parte de nuestra mente en donde siempre ataca nuestro enemigo, y si esas emociones están controladas, nosotros podemos llegar a ser gente sentimentalmente madura, no emocionalmente inestable. Y otra parte que es lo que engloba y lo que ya fortalece el crecimiento en estatura es el crecimiento espiritual. Y crecía Jesús en estatura. Y quiero hablar un poco de 5 consejos prácticos para desarrollar espiritualidad. Usted se va a dar cuenta que algunos de ellos ya los hemos hablado y los hemos apuntado en otros sermones. Y van a ser consejos muy prácticos con los que yo he aprendido a vivir y a crecer espiritualmente y quisiera compartirlos con ustedes. Me recuerdo haber bajado de un altar en donde debo haberle predicado a unas 2,000 personas en un congreso de una organización, y me hicieron una entrevista y me preguntaron: pastor, ¿cómo se hace para poder llegar a estos lugares de privilegio? ¿Cómo usted hoy puede estarle predicando a miles de personas? Me sentí honrado de lo que me estaban preguntando, pero cuando esa persona me preguntaba, yo inmediatamente dije: tengo que responder bien porque ellos me están preguntando y va a haber mucha gente que va a escuchar lo que voy a decir. Y recuerdo haberle dicho: yo no he hecho nada distinto a lo que me hayan enseñado mis padres, a lo que me hayan enseñado mis líderes y a los que todos nunca debemos descuidar para poder el Señor promovernos a lugares de privilegio. Yo le dije: siempre intento estar buscando el rostro del Señor, siempre intento estar ayunando, siempre intento estar leyendo la palabra del Señor, siempre intento estar vinculado al cuerpo de Cristo. Esas son las cosas que te van a llegar y te van a llevar a llegar alto en el Señor. No solamente esa búsqueda de oración, de ayuno, de leer la Biblia, de tener una relación con la Biblia, sino también la comunión. Entonces yo le respondí de esa forma, y son los principios que quiero desarrollar con ustedes para crecer espiritualmente. El crecimiento en estatura se refiere a lo físico, a lo emocional, pero también a lo espiritual. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, verso 13. ¿Tiene su Biblia por ahí? Porque de aquí vamos a desmenuzar lo que vamos a compartir. El apóstol dice en la epístola a los Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 13, que la meta de la vida cristiana es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Va a decir algunas cosas más raras ahí, pero lo que nos está llamando la palabra y el desafío que nos pone Dios es que nosotros alcancemos la estatura de la madurez de Cristo. Las medidas, las cosas que Él hizo, lo que nos mostró en su vida es el modelo para poder llegar a hacer delante del Padre aceptos. Para que todos, dice todos, no solo algunos, escuche, todos los consejos que voy a enumerar a continuación son consejos que todos debemos vivir para poder alcanzar la medida de la estatura de Cristo. Escuche, Cristo oraba. ¿Por qué nosotros vamos a pretender no hacerlo para crecer espiritualmente? Si Cristo ayunaba, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Si Cristo se vinculaba al pueblo, lo que en ese momento era la realidad de la comunión, ¿por qué nosotros vamos a querer crecer espiritualmente ajenos a la realidad de un cuerpo? La medida de la estatura de un varón perfecto es el modelo de Cristo. Diga: Cristo es mi modelo para crecer espiritualmente. Si a la estatura que debemos llegar es la estatura de Cristo, ¿qué es lo que Él hizo que nosotros podamos ver, identificar como modelo a seguir para crecer espiritualmente y llegar a su estatura? ¿Qué hizo Cristo que nosotros podamos ver, identificar y podamos repetir para alcanzar ese estándar, para alcanzar esa medida? Vamos a enumerar 4, en realidad 5, el último es más bien rever algunas cosas. Número 1, lea, estudie
y relaciónese activamente con la palabra de Dios. Yo sé que esto ya lo hemos hablado antes. El Salmo 119, desde los versos 97 al 104, hace ver algo distinto a lo que a menudo nosotros creemos de la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos la Biblia como un libro de texto. ¿Tiene alguien Biblia? ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Tiene Biblia en casa? Lo que signifique para usted la Biblia es cómo va a vivir. Si para usted es un libro de su biblioteca, simplemente usted lo va a citar para ciertos momentos, o va a ir a la Biblia para de alguna manera tomar consejo, pero no aprovechar para lo que realmente sirve la Biblia. El salmista en esos 8 o 9 versículos habla de su relación con la Biblia, habla de su relación espiritual con la Biblia, cómo él ve la Biblia, y dice: oh, cuánto yo amo tu ley. Está adjudicándole a la palabra de Dios una relación sentimental. Hay sentimientos que el salmista tiene por la palabra de Dios. No es simplemente una emoción pasajera. Él ama la palabra de Dios como usted ama a su esposa. El salmista dice: amo la ley de Dios, medito en ella. Por eso, hermano, no es simplemente agarrarla para cumplir con el devocional diario. Las aplicaciones hoy nos tiran un texto. ¿Lo ha visto? ¿Quién hace devocional por la aplicación de Android o de su iPhone? ¿Tiene usted eso? Hay aplicaciones que le ayudan a tener devocionales diarios. Y sabe, hay gente que dice: voy a leer la Biblia en un año, y empieza a leer la Biblia, pero por cumplir. ¿Y por qué por cumplir? Porque no hay cambios en su vida. Entonces, cuando usted se relaciona activamente con la palabra y tiene esa relación en cuanto a un vínculo sentimental fuerte con ella, si usted ama la palabra de Dios, va a meditar en ella. Lo primero que se le venga a la cabeza, ¿sabe lo que va a hacer? No su solución, sino el texto bíblico con el que usted puede enfrentar la situación por la que está pasando. Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado en todas las áreas, y en una de las áreas que fue tentado fue la espiritual. ¿Y sabe con qué enfrentó él esa tentación? Con la palabra. A cada dificultad, a cada tentación que el enemigo le ponía, él decía: la palabra declara esto, escrito está. ¿Sabe que muchas de las cosas en las que espiritualmente no podemos crecer, no las alcanzamos porque no tenemos la relación suficiente con la palabra para alcanzar esas cosas? A mí me critican mucho porque cada vez que me vienen a decir algo, yo le digo: ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Si no está en la Biblia, no es de Dios. No, pastor, es que es algo nuevo. Si es nuevo, no está en la Biblia, porque la Biblia dice que no hay nada nuevo. Pero ¿cómo uno logra defender así la palabra del Señor? ¿Cómo uno logra tener esa pasión? ¿Sabe por qué? Porque se vinculó en una relación. Quiere crecer espiritualmente, tiene que hacer como hacía el salmista: oh Dios, cuánto amo tu ley, medito en ella de día y de noche. Si soy sabio, es porque tus mandamientos me han hecho sabio. Soy inteligente y sabio no porque soy viejo, sino porque he aprendido a conducirme por tu palabra. Eso es lo que dice a grandes rasgos ahí el salmista. Hay gente que no necesita tener mucha edad para ser sabio, solo necesita tener una relación con la palabra del Señor. Vuelvo a insistir, es lindo. Nosotros, los fundamentos de nuestra iglesia hoy de crecimiento son estudio de la palabra y búsqueda de la presencia de Dios. ¿Se ha dado cuenta? El miércoles tenemos discipulado en donde aprendemos la palabra, y el día viernes oración, y el día domingo culto general. Solo 2 consignas. Hoy nosotros estudiamos la palabra porque es fundamental para levantar una iglesia, y buscamos la presencia del Señor. Y cuando nosotros no tengamos más herramientas y se nos terminen los módulos del discipulado, si alguien quiere ir al instituto bíblico, le firmo la carta con todo. Voy, si quiere lo acompaño a conocer el instituto bíblico. Pero hermano, tenemos que aprender como iglesia. Y Dios nos dijo que íbamos a tener grano, que íbamos a tener trigo. ¿Y sabe lo que significa eso? Siempre tenemos que tener una palabra. Y no podremos darle palabra a la gente si nosotros primero no hemos comido de la palabra. No podremos ministrar la palabra si la palabra no nos ha ministrado primero a nosotros. Si vamos a crecer espiritualmente, es fundamental, es de vida o es de muerte, si lo quiere poner así, que tengamos una relación de amor con la palabra de Dios, que ella sea la que guíe nuestra vida.
Porque la única manera de sujetar nuestras emociones cuando nos están diciendo lo contrario a la palabra de Dios es que tengamos un amor más grande por la palabra que por nosotros mismos. Crecemos espiritualmente cuando leemos, estudiamos y nos relacionamos activamente, hermano. Su relación con la Biblia tiene que ser intencional. Papito, ¿qué me quería hablar hoy así? ¿Qué me quería hablar hoy? Háblame, insístale. ¿Y sabe lo que va a hacer el Señor? Lo va a guiar a la verdad y a la justicia. Pero si usted anda pidiendo consejo de otra persona, no hay problema. Hay gente que le va a dar buenos consejos, pero ninguno le va a poder dar más sabio consejo que la palabra de Dios. Así que, hermano, en la mañana cuando esté inquieto y quiera una palabra, agarre la Biblia y dile: Señor, hábleme a través de su palabra. Amo tu palabra, amo tu consejo. Eso es una relación intensa, esa es una relación intencional, y es lo que nos hará crecer espiritualmente. Orar son cosas tan básicas, hermanos, pero que las perdemos en el tiempo. Nos vemos usados por Dios y dejamos de buscarlo a Él, que es el que nos usa. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 7: orad sin cesar. Pobre César, hermano, ¿a dónde está el César? Orar sin descanso. Orar activamente, orar frecuentemente, orar en todo momento, con toda oración y súplica. Y otra escritura en la palabra. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted cuando esté enfrentando una vicisitud? Nosotros el otro día vimos a unos amigos que tienen muy enfermo a su hijo de 2 años, Mateo. Vimos ahí y inmediatamente le dije a mi esposa: vamos a orar. No lo dejamos para más tarde, lo hicimos en el momento. Por eso cuando usted viene y me dice: pastor, ¿puede orar por mí? Yo le digo: lo voy a hacer al tiro porque después se me va a olvidar. Porque nuestra reacción frente a las cosas que son difíciles, lo primero que tenemos que hacer es buscar en la palabra la respuesta y después orar. Si hay algo que está incógnito para usted, no lo logra dilucidar, si hay algún problema, alguna situación, ¿sabe lo que hay que hacer? Postrarse delante del Señor y buscar la respuesta. Si el Señor nos va a guiar a través de la oración a la palabra. Pero tiene que ser algo que con frecuencia usted y yo vivamos, no porque alguien nos está insistiendo, hermano. Y si hoy para ti es un llamado de atención, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Volvamos al principio esencial del creyente. Un cristiano no puede vivir si no ama la palabra. Un cristiano no puede crecer si no busca el rostro del Señor. La promoción pública del llamado que tú tienes y al propósito de alcanzar viene de la búsqueda intensa del rostro del Señor. Cuando tú buscas al Señor sin que nadie te vea, te van a terminar debiendo miles de personas, porque Dios sabe pagar bien cuando nosotros tenemos la disciplina de orar. Orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. ¿A dónde estás llevando tus cargas? ¿A dónde estás llevando tus problemas? ¿Se los estamos presentando al Señor? ¿O para ti el Señor apellida Sáez? No, si el Señor sabe, el Señor, no. Él quiere que tú le digas lo que necesitas. ¿Sabe que a Dios le encanta que nosotros vayamos, nos postremos? No porque Él se siente Dios, sino porque nos puede tener bajo cobijo. Porque estamos tan bien, hermano, dejamos de orar. Porque nos sentimos tan bendecidos, dejamos de buscar al Señor. Eso es un lío que se arma en nuestro corazón. Necesitamos volver a la práctica de la oración. Habían unos monjes que se llamaban pietistas. ¿Saben lo que hacían ellos? Ellos pasaban leyendo la Biblia, ayunando y orando. Toda la gente que quería recibir una respuesta de Dios, ¿a quién iba? A los que oraban, ayunaban y leían la Biblia, porque son los únicos que pueden adelantarse a los tiempos. ¿Por qué llegamos tarde a la iglesia? ¿Por qué llegamos tarde a todo? Porque dejamos de orar, leer la palabra y ayunar. Porque si oráramos, Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Pastor, es que esto me pilló de improviso. Póngase a orar más, por mano, porque no lo hubiese pillado de improviso si está orando. O va a saber discernir lo que está pasando. Si usted ora, va a saber discernir que la enfermedad, por ejemplo, que a mis hijas le está atacando fin de semana tras fin de semana, no es algo natural, es algo espiritual para distraer a sus padres de lo que Dios los llamó a hacer. Si eso lo logramos, esa madurez espiritual la logramos desarrollando el hábito de la oración, comunicarnos con Dios, preguntar las dudas que tenemos al Señor. Tenemos una reunión de oración. ¿Sabe cuál es el culto menos asistido de la iglesia? La reunión de oración. Y la gente cree grandes cosas en Dios. No se toma un segundo para orar. Sale así,
como se levantó, sale a trabajar. No le presenta el día al Señor, no le pregunta qué quieres que yo haga. Hacemos lo que queremos porque dejamos de orar. Número 3, avanzo rápido. Esto es algo que cuesta más. Ayunar. Ayunar. Tenemos un día de ayuno asignado a la iglesia, el día viernes. Le voy a contar lo que me pasó. El día viernes, si el pastor llama a ayunar, tiene que ayunar. Ayuné. Ayuno que no ayuna. Pero yo ayuné. Y como el trajín del día me llevó a casa tarde, llegué cansado, entonces fui a acostar a la Josefa y dije, me voy a quedar un ratito con la Josefa y después me voy a ir a comer algo, porque ya habíamos entregado el ayuno. Me quedé dormido. Y el otro día salí apurado y pasó Bruno por mí y para ir a predicar, y allá no me acordaba que ya había dejado de comer, hermano, no me acordaba toda la mañana. No comí nada. Me ofrecieron, ¿cierto? Me ofrecieron y no me acordé que no había comido, porque si me acordaba que no había comido, le pido un sándwich al hermano. Pero no me acordé. Y me puse a predicar, salimos tarde, hermano, y llegué tarde, no pude comprarme nada para comer. Vine a comer como a las 7 de la tarde, pero no tenía hambre ya. Porque aunque usted no lo crea, hermano, cuando uno ha aprendido a ayunar, ya no te domina el cuerpo. Y no lo digo para que usted diga, oh, qué espiritual el pastor. No, andaba haciendo la obra. Y Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad. Nos va a ayudar en muchas áreas. Una hermana se me acercó y me dijo, pastor, ¿qué es ayunar? Yo le dije, es tu devoción hacia el Señor. ¿Ya dónde está eso en la Biblia? Si usted quiere revisar qué es lo que no es el ayuno y qué es el ayuno, yo le voy a invitar que apunte este texto que le voy a dar. Si usted quiere saber para qué es el ayuno, qué es el ayuno y cómo se ayuna, busque Isaías 58 versos 1 al 12. Ahí habla del verdadero ayuno al Señor. Me va a costar un montón leer los 12 versículos, pero ahí les dice a ellos, no les sirve de nada ayunar si no cambian. Cosas como esa. ¿De qué les sirve pasar hambre si ustedes no hacen misericordia con la gente pobre? Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y la obediencia. Eso Dios nos rechaza. Esos ayunos Dios nos rechaza. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Ayunamos porque tenemos un pariente enfermo. Esa no es la motivación correcta de lo que la Biblia dice. El ayuno nunca ha venido para torcerle la mano a Dios. No es que yo ayuno para que el Señor lo sane. No, ayune para que el Señor le hable del proceso por el cual está enferma esa persona. Nosotros ayunamos para conocerlo más a Él, porque cuando estamos comiendo y dejamos de comer, buscamos al Señor. O sea, no desayunamos para ir a leer la Biblia, no comemos para tener un tiempo con el Señor. ¿Y sabe lo que hacemos ahí? Nuestro espíritu se sensibiliza a lo de Dios, se agudizan nuestros sentidos espirituales. Usted pensó que el ayuno era pasar hambre o cumplir con el pastor que pidió ayuno. No, el ayuno lo bendice, lo favorece y ¿sabe qué hace? Lo lleva a una profundidad espiritual a la que usted no está acostumbrado. Hay cosas espirituales que se disciernen solo cuando uno está en un tiempo de devoción y ha dejado de comer. Se agudizan los sentidos espirituales, no para pasar hambre, sino para ser certeros, agudos en lo que el cuerpo necesita ser ministrado. ¿Sabe lo que me pasó arriba del avión? Dios me dio una palabra para una persona. Porque yo no estaba comiendo, yo no estaba atento a la comida. Se agudizan los sentidos espirituales. Creces espiritualmente cuando dejas de comer para dedicarte al Señor. El ayuno siempre tiene que ver con dedicarse, darle a Dios lo mejor de nosotros sin esperar que Él nos dé nada. Simplemente nos muestre un poquito más quién es. Muchos de nosotros necesitamos ayunar y vamos a entender muchos procesos espirituales. Hay gente que se nubla. A algunos le he recomendado, hermano, ¿por qué no aparta un día para ayunar? Para que su espíritu esté quieto en Dios. Se aquieta el espíritu cuando uno ayuna. Te vas a dar cuenta que cuando empieces a practicar el ayuno vas a descansar más en Dios. Y no tengo problema, ya que no tengo más tiempo, de que usted golpee la oficina y me pregunte, pastor, ¿qué más es el ayuno? Yo quiero ayunar. ¿Quiere crecer espiritualmente? Lea, estudie y relaciónese activamente con la palabra de Dios. Una relación intencional. Oremos
que nuestra primera reacción ante cualquier situación sea la oración. ¿Lo escuchó? Nuestra primera reacción ante cualquier situación sea la oración. Tercero, ayunemos. Dobleguemos nuestro cuerpo para conocerle. Entreguemos eso para decirle: Señor, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo. Lo apuntó, ¿no? Isaías 58, versos 1 al 12. Llegue a casa, lea, y lo que no entienda lo aprendemos juntos. Esto es muy importante, y es porque nosotros tenemos sentido de familia en casa. Otro de los principios para crecer espiritualmente es intensificar una vida de comunión con la iglesia y la familia donde Dios te permite nacer y donde decides estar. Siempre decimos esto: usted no está de más, usted es importante. No para caerle bien y se quede. Usted sabe que yo no sirvo para caer bien, no sirvo, pero sí sirvo para que podamos, con un espíritu de familia, generar vínculos profundos que lleven a la gente que tuvo una definición de familia por su vida distinta a la nuestra. Tuve la bendición de vivir en un hogar tradicional, en una familia tradicional, con un padre que trabajaba, una madre que estaba en casa, porque eso es lo que nosotros tenemos por tradición, con un hermano mayor. Yo soy el hermano de al medio, la ovejita negra, mi hermana y mis dos hermanas más pequeñas. En un hogar en donde, por la gracia de Dios, Dios cubrió a nuestra familia, y mis padres llevan ya casi 40 años de matrimonio. Entonces tengo una noción de lo que es una familia tradicional. A la vez es muy similar y es lo que está en la palabra del Señor. Pero aquí hay gente que va a llegar, hermanos nuestros que van a llegar con ese diseño roto, y en este lugar tienen que volver a ser rectificados en ese diseño. Y no van a poder tener una imagen paterna porque la perdieron con el hombre terrenal que los dañó. Pero aquí pueden encontrar a un padre, no solo a un padre Dios, sino a un hermano mayor con experiencia que puede cubrir esas áreas que ellos necesitan. Aquí tú puedes encontrar a tu madre que no tuviste, al hermano, porque si fuiste hijo único, mira, el Simón hijo único tiene un montón de hermanos más. Aquí se pueden encontrar aquellos baches, aquellas filtraciones que tuvo nuestra vida, y se pueden volver a llenar, porque el diseño de Dios no es solo la iglesia. La iglesia es la familia de Dios, y así es como nos tenemos que ver. Y esa vida de familia es un misterio que se llama comunión, el cual practicaba la primera iglesia, la primitiva. Para los que han estudiado, ellos pasaban juntos, ellos se reunían frecuentemente porque tenían vida de Dios, no culto, no reunión, vida de Dios. Por eso para nosotros como pastores es importante escucharlo, tenerlo sentado en la oficina, ir a su casa, conocer su realidad, porque eso es comunión. Comunión es caminar con la persona, comunión es conocer a las personas, comunión es comunicarnos con otros. Y hay gente que dice: yo no necesito ir a la iglesia, porque yo y Dios, son como argentinos, yo y Dios. Y empiezan a hablar mal de la iglesia. Y le tengo una mala noticia: si usted hablaba mal de la iglesia, está hablando mal de la novia del Cordero. Y si usted me hubiese hablado mal de mi esposa o de mi novia, yo le pongo un combo en la boca, pero le rompo todo, porque yo no voy a permitir que nadie hable mal de mi esposa. ¿Por qué nos atrevemos a hablar mal de la iglesia, el lugar de la comunión, el lugar donde se reúnen los santos? ¿Por qué decimos con presunción: yo no necesito congregarme? ¿Sabes lo que te va a pasar? Te vas a truncar espiritualmente, porque no solo por orar, leer la Biblia y ayunar vas a crecer. Necesitas un lugar en donde Dios te dé sentido de familia, en donde Dios te diga: perteneces a este lugar, acá eres necesario, acá eres importante. Y si no entramos en ese misterio, nos vamos a ir quedando atrás, solos, y vamos a limitar espiritualmente nuestra vida. Porque para crecer espiritual, para ser un hombre espiritual y para alcanzar la estatura de la medida de Cristo, necesitamos comunión. ¿Jesús necesitaba a sus discípulos? No. ¿Podía hacer la obra solo? Sí. ¿Tenía el poder para hacerlo? Por supuesto. ¿Para qué se vinculó
a 12 que en realidad eran cerca de 70, y después la Biblia evidencia que los cercanos a Jesús eran 500. 500 fueron los que lo fueron a entregar a ascender al cielo. Porque aún el Hijo de Dios tenía necesidad de comunión. Por eso invitaba a los discípulos cuando él iba a orar y le decía: no se vayan, quédense conmigo. ¿Sabe por qué? Porque es una necesidad espiritual la comunión, es una necesidad espiritual. Por eso Pablo estaba desesperado por venir a la iglesia, porque es una necesidad espiritual. Si a usted no está necesitando venir a la iglesia, necesita volver a entender principios. Si estamos viniendo por cumplir y no estamos entendiendo lo que es el misterio de la comunión, aquí, hermano, Dios va a dar dones. Aquí la iglesia, con la gente que es parte de la visión, va a levantar ministros. La iglesia va a crecer por el misterio de la comunión. Y yo le aseguro algo: revise el libro de los Hechos, y los primeros 8 capítulos hablan más de comunión que de evangelismo. Y mientras más creció la iglesia fue cuando hubo comunión. Porque dice que se juntaban en las casas, tenían todas las cosas en común, y el Señor añadía a la iglesia. ¿Por qué añadía? Por la comunión. La comunión es el mejor evangelismo. La comunión es el mejor evangelismo. Porque el evangelismo parte haciendo familia. Y el quinto consejo: evaluemos constante y permanente las 4 anteriores para darles el real sentido. ¿Para qué va a leer la Biblia? ¿Para hacer un cabezón? ¿Para qué va a orar? ¿Para aparentar espiritualidad? ¿Para qué va a ayunar? ¿Para que todos celebren su devoción a Dios? ¿Para qué va a venir a la iglesia? ¿Para cumplir? Constantemente debemos estar evaluando los móviles con los cuales queremos crecer, porque o podemos crecer bien o podemos crecer chuecos. Hay gente que es mucha hoja y poco fruto. ¿Sabía? La higuera que Jesús fue a reprender habla de eso. Jesús fue a buscar fruto y no había pura hoja. Y al cristiano se le conoce por su fruto. Usted de fruto, no de jugo. ¿Y sabe qué? Yo conozco tanta gente que es puro ruido, porque tiene mucha hoja. Pero la gente que verdaderamente crece espiritual, aquellos que alcanzan la madurez de Cristo, son los que se cuidan en su cuerpo, son los que cuidan su mente, sus emociones están dominadas por Dios, y son los que siempre hacen lo mismo. Todos los avivamientos en la vida de las personas vinieron porque buscaron el rostro del Señor, porque leyeron la palabra, porque dejaron de comer, porque tenían hambre de Dios, y porque lo que Dios hizo con ellos bendijo a la comunión de la iglesia. ¿Usted esperaba que yo le dijera otra cosa? No, hermano. No existen los 7 pasos para ser famoso espiritualmente. No, siempre fue lo mismo. ¿Usted ha visto cómo Dios levanta a los hombres? Siempre son las mismas consignas. Usted siempre va a ver adelante a la gente que ora. Usted siempre va a ver arriba a la gente que tiene una palabra. Usted siempre va a ver en lugares de privilegio a la gente que se la juega por Dios, y a la gente que tiene una cobertura, que está bajo sujeción, que está bajo autoridad en la comunión de la iglesia. ¿Cuáles de estas estamos practicando? Quizás un par, quizás ninguna. Es tiempo de que si queremos crecer en estatura, lo hagamos de forma integral y equilibrada. Necesitamos cuidarnos, porque Dios no unge espíritus, unge cuerpos. Y para eso tomamos bastante tiempo para hablar de lo que la Biblia nos enseña sobre la salud. Debemos crecer en estatura, en nuestras emociones, para llegar a ser sentimentalmente maduros y alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Y la estatura también habla de lo espiritual, y la medida para eso es Cristo. Cristo siempre buscó al Padre. Cristo siempre respetó la palabra del Padre. Cristo siempre pasó tiempos con el Padre.
Algunos dicen, no, Cristo no ayunaba. Sí ayunaba, pero ni se daba cuenta que ayunaba. Porque hay párrafos en la Biblia que dicen que no alcanzaban a comer, que no tenían donde recostar su cabeza. Mientras los discípulos andaban buscando para comer, Él estaba predicándole a la samaritana. No tiene que decir explícitamente ahí que Cristo ayunaba, para darnos cuenta que a veces su vida de entrega al Señor, a su Padre, lo hacían dejar de comer, simplemente para hacer la voluntad de su papá. ¿Cuántos anhelan crecer? Yo creo que con estas 4 series últimas, Dios nos está dejando la claridad. No podemos crecer deformes. Tiene que haber un equilibrio, hermano. Tenemos que alcanzar la estatura de nuestro Señor. Él es el modelo. Si se va a poner de pie, por favor, me ayuda.